Karamiso yawe Basinga ipe Sebo kongo ya mawa Yango epe singa Iseye Fa 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 Your turn Fa 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 Well, it's a lovely song, y'all. Papa saya yang ai It gets a line over. Papa sape baba You got to get the message. Papa saya yang ai Se llama sad song en nuestra traducción. Es música tradicional, autóctona de Zaire que queda en el corazón de África. Ayer la está interpretando Papa Wemba. Yo tengo la oportunidad de compartirla con ustedes de un CD que conseguí en un ventorrillo de las afueras de Londres, tiempo atrás. Música tradicional africana, en la oportunidad de hablar necesariamente sobre Libia, porque Libia, aunque en la área más septentrional cercana a Europa, al fin y al cabo es África, un África costera que tiene una zona privilegiada que mira hacia el mar, pero con una tradición en la cual se mezcla la herencia berebere, que eran los beduinos del desierto, la influencia propiamente árabe, luego musulmana, ya les hablé del ancestro africano, y con una importante presencia colonialista de las grandes potencias desde Italia en adelante, que han tenido una participación importante en el destino accidentado de ese nuevo país, porque tenemos que recordar que Libia es una creación a ratos artificial del conjunto de naciones influyentes en el área que unieron los mandatos de diferentes emires de la zona y crearon un reino, digamos, nuevo, décadas atrás en el siglo XX. Ahora que se conoce la partida de la familia Gaddafi de Libia, está claro que finalmente sale Muammar Gaddafi del poder tras una estancia de más de 40 años, que comenzó precisamente con la caída de la primera y única monarquía que tuvo Libia desde su nacimiento en 1951, desde su configuración, debemos decir, porque esos territorios y las poblaciones siempre estuvieron allí, solo que el mandato de la ONU, la configuración geopolítica dada por las potencias dominantes en el área, eligió a uno de los emires, el de la familia Sanusi, y lo coronó como el rey Idris I de Libia, un gobernante que fue perdiendo progresivamente la influencia sobre su pueblo, y en 1969, cuando él salió a un viaje médico, se fue a chequear la salud fuera de su país, una camarilla de jóvenes militares encabezados por Muammar Gaddafi, que tenía sobre los demás la ventaja que era abogado. Él fue un militar asimilado, no propiamente de carrera. En todo caso, era muy joven. Al momento de dar el golpe de Estado, tenía apenas 27 años de edad. Y les decía que tenía sobre sus compañeros del alzamiento militar la ventaja que él era abogado, por lo tanto manejaba mejor la dialéctica, tenía una visión más clara de la cuestión de Estado, y le acompañó la facilidad de palabra y el hecho que él era entonces un individuo muy carismático, la misma complexión física de Muammar Gaddafi jovencito, fíjense, alto, espigado, de porte atlético. Eso ayuda en la política, allá, aquí, en todas partes. Muammar Gaddafi
es producto, en cierto sentido, de la irradiación que el liderazgo panarábico, panafricano, panmusulmán, de quien aparece a su lado en el extremo derecho de la fotografía Gamal Abdel Nasser, que era para entonces el caudillo presidente de Egipto, el líder de la gran nación musulmana y a ratos árabe y un poquito africana, porque Gamal Abdel Nasser, que también llegó al poder siendo coronel, mostró al mundo un tipo de nacionalismo firme, de convicciones profundas, y en verdad el golpe que dan los muchachos es que son unos carricitos. En 1969 es para construir en Libia un modelo de política y de convicciones ideológicas parecido al de Gamal Abdel Nasser. Llega al poder un hombre joven que pronto va a dar que hacer en la escena mundial, primero porque finales de los años 60, principios de los años 70, el mundo estaba, como hoy, hambriento de nuevos liderazgos. Todavía estaba el ídolo, porque Fidel Castro fue un ídolo en todos los hemisferios, en una fase aún plena de su irradiación magnética. Eran las épocas que Fidel Castro, mago de masas, conmovía la opinión pública de todos los continentes. Estaba reciente la desaparición de Ernesto Che Guevara. Habían surgido en África varios liderazgos alternativos, uno de ellos el de Patricio Lumumba, que luego, que para esos años lo van a liquidar. Están surgiendo en el mundo entero, y particularmente allí en África, liderazgos que tienen la cualidad de ser hombres jóvenes, hombres firmes, hombres inquietos, y un elemento que va a pesar mucho para la configuración geopolítica de África, del norte de África y del Medio Oriente, es el conflicto palestino-israelí. Rapidito me desvío para explicarles una vez más que donde está enclavado hoy Israel, ellos existieron 40 siglos atrás, 20 y tantos siglos atrás, quise decir, y luego se desarrolló una población árabe que cuando los judíos fueron reinsertados allí después de la Segunda Guerra Mundial, los palestinos, como ahora se llamaban, fueron desplazados. Entonces comenzaron una seguidilla de enfrentamientos entre los aliados árabes confrontando contra el, llamémoslo, intruso Israel, los judíos que también tenían derecho a estar allí, y cuando se perdían las guerras pasaban episodios como la enfermedad y muerte súbita de Gamal Abdel Nasser, el ascenso de los jóvenes nacionalistas revolucionarios libios encabezados por Muammar Gaddafi, y él, qué experiencia, qué madurez puede tener un muchacho de menos de 30 años a quien le cae sobrevenido, sin experiencia alguna administrativa, sin formación propiamente dicha para la gobernanza de un territorio, le cae un inmenso poder económico de influencia que él va a intentar explotar a nivel mundial, porque Muammar Gaddafi fue, en los primeros 30 años de su dominación, un ícono, un paradigma, un modelo de la necesidad que tiene el mundo cada cierto tiempo de encontrar líderes incandescentes, efervescentes, que irradien nuevos modos de hacer la política. Gaddafi va a estar proyectando un modelo al principio modesto, genuino. Fíjense, el líder que se hinca vestido de traje militar seguía siendo muy flaco, muy delgado, muy carismático en el desierto de su país. Libia tiene una porción importante de su territorio que es eminentemente desértica, pero ese liderazgo él intenta proyectarlo más allá de su territorio y se involucra en diferentes causas.
Particularmente llegó a declarar incluso una guerra contra Egipto, que afortunadamente fue breve, fue más de palabras que de acciones, y él se va a involucrar una y otra vez en el conflicto árabe-israelí, como se va a involucrar en diferentes conflictos africanos, porque ¿cómo culparlo? Un muchacho de apenas 30 años con un poder omnímodo, porque Libia, así como era un nuevo territorio, es una nueva sociedad política y no tiene ni una élite, ni tiene una tradición de ejercicio del poder, mucho menos alternancia de partidos políticos, mucho menos un juego democrático. Todo comenzaba y terminaba con el rey Idris, todo comenzó y terminó con Gaddafi en los 60 escasos años que tiene de existencia ese Nobel país africano que tanto ha pesado en la escena mundial. Les decía que Muammar Gaddafi fue un ícono, un paradigma, y revolucionaba la prensa, la comunicación mundial en sus desplazamientos. Allí lo ven con solo 4 años en el poder de Libia, visitando al presidente Georges Pompidou de Francia en 1973. La gráfica lo dice todo, los reporteros, los camarógrafos, estremecidos ante un hombre de porte distinguido que simbolizaba lo más atrayente de la nueva política para aquellos años 70. Pronto se le relacionó, se equiparó su liderazgo con el tipo de irradiación, para entonces todavía carismática, que irradiaba Fidel Castro en determinadas secciones del mundo. Y allí comenzó una interesante metamorfosis del personaje. Digamos que Muammar Gaddafi, que todavía nadie logra decir cómo se escribe, hay toda una divagación, digamos, lingüística sobre cómo se escribe Gaddafi, sobre cómo se pronuncia, pues porque es que la lengua suya y la grafía del texto se presta para todo. Se escribe de muchas formas y él en sí mismo fueron muchas personas. Fue un líder militar, fue un líder nacionalista, asumió diversas posturas en diversos conflictos. Frente a Occidente mantuvo también poses confrontativas y luego de alianza estrecha. Y también él se fue, digamos, en lo físico, que ustedes saben que en la política la imagen es la mitad de todo, o quizás más de la mitad. Él fue asumiendo diversas vestimentas, indumentarias, poses. A veces aparecía con un atuendo similar al de los beduinos del desierto, luego se disfrazaba de mariscal de campo, porque el muchacho que comenzó siendo coronel fue aclamado, como no, por el Nobel Ejército que se formó bajo su liderazgo, su influencia ideológica. No en balde hasta configuró un llamado libro verde de sus creencias ideológicas, tratando de postular una alternativa ideológica entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo, es decir, hacer un gobierno y una ideología a la manera libia. Pero los años no pasan en vano. Libia sigue siendo un pequeño país, un modesto territorio del norte africano, no estaba en condiciones de ejercer un liderazgo mundial, y la beligerancia de Muammar Gaddafi, particularmente en zonas álgidas de la política mundial en los años 80, lo llevó a confrontar tempranamente con Estados Unidos. Estados Unidos bombardeó la casa de Muammar Gaddafi en 1986, supuestamente en represalia contra el padrinazgo, el patrocinio que le habría dado Gaddafi a un acto terrorista en el Medio Oriente. 2 años después, un trágico diciembre de 1988, un avión de Pan Am que volaba sobre la población escocesa de Lockerbie voló en el aire, y todo indicó que había sido un par de ciudadanos libios quienes habían puesto la bomba, porque ya hemos hecho varios programas sobre el caso. Ese es un fenómeno de la reconstrucción, digamos, perfecta de un accidente. Lograron recuperar todos los trozos existentes de la aeronave
que estaba desplegada sobre suelo escocés, y así llegaron a las maletas, y la autoría, fíjense, a nivel derecho está de un ciudadano libio, que luego fue procesado, encausado, permaneció muchos años detenido, finalmente con el argumento de que se estaba muriendo de cáncer, creo que prostático, lo liberaron, y allí cometió Muammar Gaddafi el error supremo, entre los muchos que debe haber cometido, que seguramente la historia le seguirá cobrando y que ya le empezará a lamentar, esté donde esté, y su descendencia y sus seguidores lo lamentarán por siempre. Y es que en vez de condenar enfáticamente el atentado de Lockerbie y mostrar voluntad de castigo contra los inocultables autores de la matanza, lo recibió como un héroe, enviando el metamensaje, el mensaje subliminal de que habían cumplido una labor patriótica. Yo creo que eso, junto a todos los excesos, travesuras, irreverencias, episodios confusos de su larga dominación, es lo que le ha costado a Muammar Gaddafi la coyuntura final, la caída y la coalición de Oriente y Occidente, de Europa y África, porque no debemos olvidar que Muammar Gaddafi tuvo al final enfrente el choque hasta de la Unión Africana, y que líderes árabes que habían sufrido sus desplantes, sus irreverencias, porque justo es señalarlo, una vez más, un muchacho de 20 y tantos años a quien le cae semejante suma de poder, pudo haber sufrido un proceso de disociación de la realidad. Yo he visto las declaraciones de Gaddafi a lo largo de los meses, particularmente cuando el cerco mundial contra su dominación era infranqueable, y me pareció siempre que estaba divagando y tenía todo perdido, y asumía un discurso, una retórica que era la que menos le convenía. La circunstancia que le vienen matando los hijos en combate, que ha sacado a la esposa y a los hijos, que su probabilidad de supervivencia de quedarse en territorio libio es escasísima, delata un hombre que por lo menos no pensó en el día después, ya cuando todo lo tenía en contra. Porque lo más interesante de esta coyuntura es que el líder mundial tenía 1 millón de barriles de petróleo diarios que negociar. ¿Y cómo los ponderó Occidente? ¿Cómo los valoró? Al punto que, finalizando el siglo XX, Occidente, encabezado por las grandes potencias mundiales, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos progresivamente, porque hasta Condoleezza Rice fue a dar allá a Libia, se pusieron un pañuelo en la nariz y decidieron perdonarlo, lo recibieron apoteósicamente en sus giras. Allí lo ven ustedes abrazándose con Tony Blair, abajo está con José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero de España. Fíjense, dos personajes, digamos, tragicómicos de la escena mundial, con Silvio Berlusconi. Atrás, una de las bellezas amazonas, las mujeres, el corps de guardia que rodeaba a Muammar Gaddafi. Un paseo triunfal, allá abajo está con Nicolás Sarkozy. Fíjense el despliegue apoteósico en su gira presidencial por Italia. Y él seguía siendo irreverente, y atrás estaba el fantasma del avión de Lockerbie en Escocia, y cuando se produjo la primavera árabe, el levantamiento espontáneo en Túnez, en Egipto, todo indicaba que Libia era el próximo. Y las potencias dijeron, es nuestro socio, lo hemos indultado, pero nos debe una. Y se la han cobrado por culpa básicamente de sus errores. Regresamos en breve con más de Redimensión.